Hola, buenas tardes, mi nombre es Robinson Salazar. Hoy voy a presentar la tarea número 4, que es el componente práctico de sistemas de comunicaciones. Voy a explicar el punto número 2 y el punto número 3. Diseñe y simule en el LiveScript de MATLAB el proceso de multiplexación en la edición de frecuencia. Como podemos ver aquí, ya tenemos el código implementado de la multiplexación, ya sea en señal discreta y la discreta de acuerdo al tiempo. Entonces tenemos la primera señal, la segunda señal con los mismos parámetros, y como podemos ver aquí ya tenemos la gráfica de las señales. Entonces, las señales discretas, aquellas cuya variable independiente solo puede tomar un conjunto de valores finito, por lo tanto el valor de esta señal solo podrá ser definido de un conjunto de valores. Entonces es como si pusiéramos estas tres señales en una señal y así se vería de esta forma, una encima de otra. De acuerdo a la multiplexación del tiempo, esto se realiza de acuerdo a los sistemas discretos para que se dé un resultado de muestreo de una señal analógica, el cual el muestreo lo podemos ver entre estos puntos de acuerdo a estas tres señales y nos dan este resultado. Ahora en el tercer punto vamos a diseñar los moduladores digitales, en el cual tenemos 5 literales y vamos a ir repasando de uno en uno. Para este ítem debemos tener en cuenta que todas las señales portadores de las modulaciones digitales deben ser señales senoidales y señales moduladoras, que debe ser un generador de Bernoulli con frecuencia FM. Esto debe ser menor a 10 veces a la frecuencia de la señal portadora en FC, o sea, más lenta la modulación que se esté simulando. Vamos a tener en cuenta para la modulación en amplitud OK, y lo único que nos va a cambiar fue la señal portadora, que es el 10 por A2, que es 53 en Hertz, que este sería en A1, que es 3 en mi caso. La señal moduladora debe ser tomada en generadores aleatorios por el bloque Bernoulli, el cual está aquí y voy a explicarlo. Tenemos estos parámetros, que esto es mis últimos dígitos de cédula, con la frecuencia 5 veces menor que la señal portadora. El Bernoulli nos va a mandar unos y ceros en bits y la señal portadora es la que nos va a contener el mensaje. Como podemos observar, cuando es 1 va a dejar pasar la señal portadora en la frecuencia y la amplitud. La frecuencia nuestra señal y la amplitud, que tiene un poquito de atenuación porque no llega hasta 3. Cuando es 0 no deja pasar nada. Cuando es 1 todo el tiempo va a dejar pasar la señal y se va a repetir una y otra vez aleatoriamente cada vez que lo simulamos. Como podemos ver, aquí hizo una señal totalmente aleatoria. En el literal B vamos a realizar la simulación OOK en la herramienta LiveScript de MATLAB. Aquí tenemos los valores iniciales de nuestra señal portadora, creamos nuestra señal moduladora que va entre unos y ceros, y aquí tenemos la construcción de nuestra señal OK. Esto lo vamos a hacer random de 0 a 1 y lo vamos a hacer 10 veces. Vamos a generar un for que nos recorra todas las iteraciones cuando la moduladora sea 1, o sea que cuando esté en 1 nos va a dar la señal portadora que es 0, 1, y cuando es 0 que nos manden A, y graficamos nuestra señal portadora, señal moduladora y nuestra señal modulada en OK. Cada vez que lo simulamos, él nos va a dar unos valores diferentes. Como pueden ver, aquí nos dio una señal diferente a la anterior. En el literal cell vamos a diseñar un modulador por bloques por LiveScript con amplitud ASK. Tenemos que generar 4 amplitudes aleatorias, serían 3, 6, 12, 24, 48. Aquí en ASK vamos a hacer lo siguiente: nos va a dejar pasar aleatoriamente nuestras amplitudes, va a pasar a modular en ASK, y esta es nuestra señal portadora, el cual nos va a dejar pasar en nuestras amplitudes. Simulamos, vamos al osciloscopio y aquí podemos ver nuestra señal moduladora, que va a ir fluctuando con los valores aleatorios entre 3 a 48. Aquí va variando, va cambiando sus estados de amplitud, y acá la señal portadora es la que envía el mensaje. Aquí podemos ver cómo genera los valores aleatoriamente. Aquí tenemos una señal portadora, una señal moduladora y nuestra señal ASK. Es lo mismo que hicimos en Simulink, pero ya lo hacemos con código. Tenemos menos trayecto de simulación, entonces podemos observar un poco mejor la señal. Creamos nuestra portadora, la bloqueamos, creamos nuestra señal moduladora aleatoria, construimos nuestra señal modulada en ASK. La señal va a ir recorriendo, iterando varias veces para llenar cada uno de estos datos. Va a ir tomando la señal portadora por la señal moduladora para que haga la multiplicación y obtener el resultado. Y por último la bloqueamos. El literal D tenemos que hacer lo mismo con la simulación de bloques con la señal FSK en Simulink y en LiveScript. Nos dan 5 portadores, cada una con una frecuencia diferente, y
y la misma amplitud para todas. Esta debe ir variando aleatoriamente de esas 5 portadoras. El punto D tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 portadoras. Este switch va a cambiar entre la primera y la segunda con el de Bernoulli. Nos va a sacar toda la señal aleatoriamente. La frecuencia es la que va a variar. Vemos el resultado que cuando estamos en 0 va a pasar una señal con una frecuencia, cuando pasamos a 1 va a pasar otra señal, cuando estamos en 0 otra señal, cuando estamos en 1 otra, y así sucesivamente aleatoriamente. Ahora hacemos lo mismo en FSK pero en código. Al simular tenemos nuestras 5 señales portadoras con una frecuencia diferente pero con la misma amplitud para todas, porque esta FSK es amplitud en frecuencia. Después generamos nuestra señal moduladora y por último dejamos pasar cualquiera de nuestras frecuencias aleatoriamente realizando la señal modulada a FSK. Va a ir recorriendo un for para cada uno de los tiempos de la señal modulada y va a ir llenando con cualquiera de estas frecuencias. Al volver a simular podemos ver que al modular va a dejar pasar una frecuencia de una señal. Hay varias combinadas, frecuencias altas, más bajas, frecuencias muy bajas y otra vez frecuencias medianas. En el literal E dice lo mismo, diseñar en bloques de Simulink y LiveScripts de MATLAB. En estas son 3 fases, el cual nos dice que debe ser a estos grados, la misma frecuencia y la misma amplitud. Las fases van 90, 180 y 270 grados. Aquí en el punto E tenemos nuestras 3 señales. Usamos el switch que nos va a decir si pasa esta o esta, y si pasa una de estas dos nos va a decir si pasa esta o esta. Esto nos va a hacer que cualquiera de las 3 pasen aleatoriamente. Aquí tenemos las 3 señales desfasadas de acuerdo a los grados que nos dijeron: 90, 180 y 270. Ahora sí, la modulación nos va a decir si nos pasa las 90, la de 180 o la 270. Cada vez que haga un cambio de estados en esta moduladora, como podemos ver aquí, hay un pequeño cambio y nos cambia la frecuencia. En cada cambio aquí se puede observar los cambios. Esto también, esto va a ser aleatoriamente. Ahora debemos hacer lo mismo pero en código. Tenemos todas las fases con diferentes grados cada frecuencia. Generamos las señales para poderlas bloquear. Generamos nuestra señal moduladora aleatoria que va entre 0 y 1. Y al finalizar tenemos nuestra señal modulada PSK. Al volver a correr el script podemos ver cómo cambia, porque esto debe ser aleatorio. Hay un cambio de estado y eso sería todo por este trabajo. Muchas gracias.